Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker en la región Latinoamérica y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Se trata de un punto de vista personal, una visión de mercado personal, esperando esto les pueda resultar de valor. Comentar también que los productos ofertados por Equity Latam, Equity Group, respecto a los contratos por diferencias CFDs, se trata de instrumentos derivados considerados de alto riesgo debido a que utilizan un considerable apalancamiento. Por lo tanto, para poder operarlos se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento de mercado suficiente y de trading para poder hacer una gestión asertiva. Equity Latam y Equity Group proporcionan diversas herramientas de educación para tener un acompañamiento en este recorrido de aprendizaje. Por lo tanto, cualquier información que les interese, pues con mucho gusto se pueden comunicar con nosotros en nuestras redes sociales. Entonces, vamos a comenzar lo que sería el día de hoy. Vamos a tener una revisión muy rápida debido a que hoy estaremos haciendo el reporte por la tarde, casi con el cierre de mercado en Estados Unidos de América, el cierre de Nueva York. Por lo tanto, pues vamos a ser muy concisos, ¿no? Respecto a sobre todo respecto a lo que se viene en cuanto a noticias de mercado para esta semana. Recordar para todas las personas que están haciendo trading, sobre todo las que están iniciando, que la gestión, el estar visualizando qué se viene para el calendario económico, pues es una herramienta importante dentro de la gestión de riesgo, ¿no? Hablando de información pertinente para tomar decisiones adecuadas, sobre todo en el aspecto de trading, ¿no? Las posturas cortoplacistas. Por lo tanto, esta práctica generalmente requiere pues una evaluación al inicio de la semana o previo a que empiece la semana para conocer pues qué se viene en cuanto a información de mercado, porque probablemente esta información, sobre todo la parte macroeconómica, pueda impactar tanto al mercado de divisas o también a lo que sería los índices bursátiles, ¿no? Los índices dentro de los mercados de valores. Eh, eh, de renta variable es la palabra que quería comentarles, ¿vale? Entonces, voy a usar de fondo lo que es la herramienta de calendario económico de TradingView que ustedes pueden ver por aquí y comentar que prácticamente esta semana realmente no hay una carga muy importante de información como lo que sí pasó hace un par de semanas, que fue o la semana previa, ¿no? Más bien, que fue una semana sumamente importante, o las 2 semanas previas que han sucedido fueron bastante cargada en información macro y esta semana, pues lo más relevante precisamente se va a dar el día de mañana, por lo menos en lo que sería esta evaluación que estoy utilizando para lo que ven por acá. Pues vemos que el día lunes pues, no hay mucha información realmente. Estoy usando el filtro de relevancia de la herramienta en TradingView y vemos que el día lunes pues estamos relajados en cuanto a información. Vemos que el día martes 12 de agosto sería como el más relevante en cuanto a data macroeconómica. Primero tenemos la decisión de política monetaria por parte del Banco Central de Australia, en donde se espera una disminución de 25 puntos básicos hacia el 3,6%. Y aquí solo destacar que en el caso del Banco Central de Australia, así como otros casos en economías altamente desarrolladas, en donde la inflación pues ya no es un tema digamos, tan complicado, ya la han llevado a niveles, en el caso de Australia, a niveles mucho más cercanos al objetivo del Banco Central, eh, y el PIB pues se encuentra relativamente estable, ¿no? Aquí el tema en Australia principalmente es como la presión desde el factor de empleo. La tasa de desempleo en los últimos 3 años pues mantiene una tendencia creciente, una tendencia alcista y obviamente pues esto empieza a ser un factor de advertencia para lo que sería el Banco Central de Australia en el aspecto de pues que esto se puede estar deteriorando, ¿no? Entonces muy atentos a lo que pueda hacer esta decisión el día de mañana, martes 12 de agosto. También tenemos datos de empleo en el Reino Unido, que de igual manera, pues a pesar de que se espera un movimiento muy pequeño o más bien nulo, que se mantenga en el 4,7%, si vemos la tendencia de mediano plazo, vemos que de igual manera, pues empieza a mantener lo que sería una, eh,
Está por acá. Una tendencia creciente, ¿vale? Den un segundito, lo voy a poner de este lado, ¿vale? Y como podemos ver aquí en los últimos 3 años, pues cada vez la tasa de desempleo empieza a tomar más peso y a pesar de que va pues en niveles relativamente pequeños. Realmente para una tasa de desempleo no es pequeño un más 0,10% o un más 0,20%, son niveles muy importantes. La tasa de desempleo es un indicador macro muy sensible, por lo tanto los bancos centrales pues empiezan a tener esta presión y empiezan pues a tratar de ayudar a su economía a través de la disminución en los tipos de interés de referencia, ¿no? Entonces, algo muy similar lo vamos a tener esta evaluación o este dato el día de mañana, sentimiento económico en Alemania y sobre todo pues los datos de inflación en Estados Unidos de América, ¿vale? En este caso se espera para la inflación general en la evaluación interanual un ligero repunte hacia el 2,8% que pues empezaría a llevar en lo que ha sido esta ligera tendencia creciente, empezaría a presionar a lo que puede ser un probable repunte en la inflación, en los niveles de precio y en el caso del core inflation, que es la inflación subyacente que excluye precios de energía y alimentos a valor mercado, también vemos que se espera una ligera aceleración hacia el 3%, situación que en ambos casos pues presionaría a la Fed en la parte de su toma de decisiones. Si bien la Reserva Federal tiene mucho más presión para lo que sería una baja, ¿no? Una presión desde la política interna del presidente estadounidense Donald Trump, y una presión también desde el aspecto de, pues, sobre todo el tema de empleo, ¿no? Lo que es el indicador de nóminas no agrícolas, pues, que se ha presentado en el último año en comportamiento decreciente, pues claramente ha estado presionando mucho a la Reserva Federal para que disminuya sus tipos de interés de referencia y la tasa de desempleo empiece a empujar ligeramente desde puntos mínimos históricos. Entonces, eso sería como el argumento en donde prácticamente en el CM, en el FedWatch de CME Group, pues mantiene la probabilidad mayor a que se den por lo menos tres bajas en lo que resta del año. Sin embargo, eh, no está dicho, y esto sobre todo por la inflación. ¿Por qué? Simplemente porque la inflación en Estados Unidos se encuentra por encima del target de la Reserva Federal, y por otro lado, pues porque el tema de política comercial no se ha acabado, al contrario, se han ido acumulando aranceles, aranceles y más aranceles, y esto obviamente, como se ha mencionado por diversas empresas e industrias, pues va a llegar el punto, hasta este momento lo que hemos visto en artículos de fuentes reconocidas es que los empresarios han estado aguantando, o tratando de aguantar lo que es la carga impositiva a través de una disminución en el margen de ganancia, un ajuste en los costos y algunos incluso ya empiezan a trasladar una parte de esta carga impositiva al consumidor final. Sin embargo, pues esto no es sostenible en el mediano plazo o el largo plazo sobre todo, y por lo tanto es probable que en algún momento pues empiece a trasladar al consumidor final y esto lo veamos como algún repunte en la inflación que obviamente pondría en problemas a la Fed, ¿no? Que como lo ha dicho el presidente del organismo, Jerome Powell, pues el principal, el objetivo en este momento, dentro de sus dos grandes objetivos, pleno empleo y control de la inflación, pues no han bajado tipos de interés precisamente porque la inflación se encuentra aún lejos o por encima, por lo menos, del target de la Fed, ¿no? Entonces, cualquier dato por encima de lo esperado traería mucha sensibilidad a los índices bursátiles estadounidenses y a lo que sería el dólar también, porque pues sí implicaría un aspecto delicado, ¿no? En cuanto a estas perspectivas. El día jueves tenemos datos de crecimiento económico, datos preliminares en el Reino Unido y en Japón para lo que sería pues crecimiento económico la evaluación del segundo trimestre que se han estado actualizando y el índice de precios al productor, que también es un indicador de inflación y que en muchas ocasiones tiende a dar patrones de lo que podría pasar eh, en, en la inflación del consumidor, ¿no? Porque tienen una correlación obviamente muy importante, precisamente todo este encarecimiento en costos y cómo esto se puede o no trasladar a los consumidores finales, ¿no? Entonces tenemos el día viernes, por último, producción industrial en China, ventas minoristas
en China también, y ventas minoristas y sentimiento del consumidor en Estados Unidos de América, también como datos importantes. Aquí nada más destacar que la producción industrial en China espera una desaceleración del 6.8% al 5.8%, por lo tanto cualquier digamos, señal de recuperación o de impulso en la economía china o incluso cualquier tipo de debilidad que pueda reflejar los indicadores en China, pues sabemos que son muy importantes por la relevancia que ya tiene el país asiático y por el que probablemente va a tener con mayor fuerza para los próximos años, ¿no? Entonces, esto sería como el calendario económico dentro de lo más relevante. Sobre todo en sensibilidad, se espera lo que pueda pasar por encima o por debajo del pronóstico en la inflación de Estados Unidos. Y para quien está siguiendo constantemente el dólar australiano, pues definitivamente la decisión de política monetaria va a ser un tema importante. En el calendario de reportes, como podemos observar, prácticamente pues ya ha bajado mucho la carga, ya podríamos empezar a hablar de que los reportes, la temporada de reportes del segundo trimestre en Estados Unidos, pues ha estado llegando o empieza a acercarse a su conclusión y podemos tener una visión un tanto más clara de cómo le ha ido a las empresas. En su mayoría ha habido reportes por encima de lo esperado, sin embargo, también dentro de estos pronósticos ha habido rebajas, ¿no? En cuanto a lo que ha sido las estimaciones, precisamente por el impacto de la política comercial que a partir del primer trimestre las empresas ya empezaban a esperar. Entonces, eh, a pesar de esto, a pesar de que hubo movimientos a la baja en cuanto a los ajustes, al final pues tenemos que las empresas han dado buenos reportes por encima de lo esperado, sin embargo las expectativas para próximos trimestres pues están muy inmersos, ¿no? De lo que es la incertidumbre desde la política comercial estadounidense. Algunas compañías importantes esta semana pues está Applied Materials, el jueves 14 de agosto, que estaré reportando. Tenemos también Cisco el miércoles 13 de agosto, Ross Stores el jueves 14 de agosto, dentro de las más relevantes, pero realmente pues ya hemos tenido dentro de lo más importante. Y por ahí pues falta la compañía Nvidia, que generalmente pues está un poco desfasada en comparación con sus similares, por lo tanto pues todavía falta para lo que sería esa compañía, que también probablemente pues va a tener mucha expectativa. Entonces vamos a hacer un review muy rápido de los precios. Tenemos por aquí los índices estadounidenses que nuevamente se acercan a máximos históricos, pero es una zona importante, ¿no? Que probablemente pues estaríamos tratando, un segundo, estaremos revisando para los próximos días porque también se trata, al ser un máximo histórico, pues de una zona en donde la oferta probablemente pues, comience a despertar por diversos motivos, y también pues porque ya cada vez le está costando más a los índices subir, a pesar de que los reportes, como mencionábamos, fueron buenos, por lo menos en lo histórico, por encima de diversas estimaciones. El Standard Poor's cerca de su máximo histórico, el Nasdaq cerca también, o incluso un tanto por arriba, por debajo, por encima o ligeramente por debajo del máximo histórico. El Dow Jones no pudo superar la resistencia máxima a partir del noviembre del 2024, el año pasado, y el VIX, pues también esta estructura que hemos estado viendo con mínimos decrecientes y una zona de resistencia por la parte alta, también vemos que el día de hoy pues, se empieza a despertar un poco, ¿no? Por ahí eso también nos permite ver algunas posturas de cobertura que puedan empezar a despertarse. Por lo tanto, pues hay que estar muy pendientes, sobre todo la sensibilidad mayor, considero, para los índices estadounidenses vendría a ser la información de mañana, la inflación en Estados Unidos de América. Por lo tanto, pues estar muy pendientes de la hora en la zona horaria que nos corresponda para cuando va en los diferentes calendarios económicos, solo pueden hacer el ajuste con su zona horaria local y esto les permitirá tener pues a detalle esa información porque probablemente va a generar bastante volatilidad en los índices estadounidenses, en el VIX, probablemente también en el índice dólar que vemos por acá, pues que tiene cierta lateralidad en los últimos periodos y está luchando entre dos niveles importantes, ¿no? Una directriz alcista de largo plazo que ha estado respetando en la zona baja y una resistencia de mediano plazo
que es lo que vemos por acá, esta parte horizontal que también pues ha respetado. Por lo tanto, aquí estos niveles donde se encuentran niveles de oferta y demanda importantes tiende a generar zonas de lateralidad y solo lo que sería un aspecto fundamental importante, una coyuntura económica importante, podría pues ayudar a que el precio tome una postura alcista o bajista, pues referente al tema fundamental, ¿no? Al tema eh, del valor intrínseco del activo. Entonces, tenemos también por ahí los índices, o más bien los bonos a 10 años, el vencimiento para los bonos estadounidenses. Vemos que se mantiene muy lateral, ha perdido nuevamente la tendencia, mantiene lateralidad y mucha incertidumbre también. El tema de inflación definitivamente también va a mover mucho los bonos el día de mañana probablemente, y es un aspecto que vamos a estar evaluando. El oro, después de haber mantenido su tendencia creciente, que ya habría roto, como vemos por aquí, esta directriz alcista que mantuvo por bastante meses, ahora la toma como resistencia e incluso pues se está manteniendo en este rango de lateralidad que definitivamente pues también habla mucho de lo que ha estado pasando. Por aquí nada más sumar que ese ultimátum que Estados Unidos da a Rusia, que se venció el día viernes de la semana pasada, pues se alarga ahora para la reunión, o más bien se acuerda una reunión entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, para el 15 de agosto, o sea, este próximo viernes, y pues se habla de que esta reunión podría ser decisiva para conocer pues cómo quedaría el acuerdo entre Rusia y Ucrania. Y obviamente pues Rusia está demandando ciertos acuerdos donde se le ceda territorio, y es territorio pues bastante estratégico, como todos saben. Y en la parte de Ucrania pues han dicho que ellos no van a ceder, no van a ser territorio, y por lo tanto, pues aquí está la puja, ¿no? En Estados Unidos o Donald Trump lo que ha dicho, pues es que Ucrania, el presidente ucraniano Zelensky no tiene mucho margen de negociación, por lo tanto, pues va a ser muy interesante ver qué pasa. Es un tema, es un hito realmente lo que pase, si es que hay un acuerdo, digamos, concluyente. eh, Sería un tema muy importante desde la visión geopolítica, lo que puede mover la geoestrategia a nivel global, y por lo tanto, pues sí vamos a estar muy pendientes de lo que pueda pasar, porque no tanto que tengan las implicaciones en los mercados financieros en cuanto a precios, sino más bien en cuanto a este cambio de paradigma del denominado nuevo orden mundial, en donde hay ciertos puntos importantes que es relevante seguir para poder pues entenderlo a mayor profundidad, y uno de ellos pues es cómo pueda culminar este tema de la guerra ruso-ucraniana, en donde pues en próximos días probablemente vamos a tener más información. Hasta ese punto el oro pues mantiene incertidumbre, lateralidad, descanso también puede ser, porque realmente el comportamiento ascendente ya tenía bastantes, podremos hablar de casi un año y medio de completo incremento, una tendencia creciente bastante clara, y puede que también se mantenga un tiempo en lateralidad, precisamente por el marco, la coyuntura actual, ¿no? Desde el factor geopolítico. Hablando del petróleo, nuevamente, como habíamos mencionado la semana pasada, se encuentra muy lateral, trata de perforar zonas, lo voy a ajustar por aquí, zonas mínimas en cuanto al soporte estructural, el Brent, pero vemos que también respeta en estos niveles estratégicos, y tampoco pues podríamos hablar de un rompimiento del soporte, así como tampoco de una continuidad, o más bien un despertar de la tendencia alcista, porque de hecho la directriz de mediano plazo pues es decreciente, ¿no? Entonces el petróleo bastante lateral en lo que hemos observado. Vamos a ver el euro dólar, que ha mantenido pues su tendencia creciente, encontrándose con esta resistencia cercana a 1.1843, y manteniendo lo que sería esta última zona, ¿verdad? En donde ha alcanzado a respetar este último gran impulso en los 50 y 60 puntos de Fibonacci, este último impulso alcista, pero ya se empieza a estancar, ¿no? En lo que incluso podría ser un comportamiento no decreciente en directriz, pero sí pues que empieza a verse agotado, ¿no? Con mínimos decrecientes cada vez más bajos, y con una cierta lateralidad que muestra el euro. La libra esterlina es un poco más clara su tendencia, o sus máximos decrecientes que vemos por aquí, aunque aún mantiene también
mínimos y máximos crecientes desde el último gran impulso. Entonces, pues por lo menos, como podemos ver por acá, se mantiene esta estructura, ¿no? Entonces, importante, soporte en 1.3120 y resistencia tanto de la directriz bajista como la resistencia en uno estructural en 1.3689, la libra, el yen japonés versus el dólar, bastante encontrado en esta lateralidad, como podemos ver por acá, no ha podido superar esta zona de soporte de los 140 yenes por dólar aproximadamente. Y en la parte, voy a poner por acá esta zona para poder actualizar un poquito. Vemos que pues esta lateralidad le ha costado bastante, incluso para no utilizar esta última área como resistencia, sino más bien actualizar esta área de nivel de estructura como techo horizontal, y vemos que en la parte baja pues empieza a ser una especie de máximos ascendentes, aunque pues no es claro realmente el patrón, pero sí, lo que sí es claro es que la lateralidad pues, está presente, ¿no? Aquí, pues, a pesar de la debilidad del dólar, también la economía japonesa ha mostrado debilidad desde diversos aspectos, y por lo tanto hemos visto esta lateralidad continua que no ha permitido al yen japonés pues recuperar valor de esa gran depreciación que tuvo en los últimos años, o por otro lado pues que la depreciación continúe porque el dólar pues también ha mostrado mucha debilidad, que podemos ver por acá, en donde pues está atrapado en estas zonas entre oferta y demanda, ¿no? Muy importante. El Bitcoin alcanzó nuevamente los 122,000 como su máximo, el nuevo máximo histórico, va pues escalando poco a poco con ciertos movimientos explosivos al alza y posteriormente ciertas lateralidades, y definitivamente pues hay mucho apetito por el riesgo, ¿no? Si bien hay muchos mercados que se han ido hacia los activos refugio como los bonos o como el oro, pues también hay mucho apetito al riesgo que empieza a despertarse, y el principal activo, por su volatilidad intrínseca, es el Bitcoin, ¿no? O las criptomonedas, ¿no? Por esos movimientos tan agresivos que hacen en su comportamiento. Entonces, esto ha realizado, y por último, pues los índices europeos, bastante lateralidad. Aquí bueno, solo rescatar al IBEX, ¿verdad? Que nuevamente perfora el máximo previo y cada vez está más cerca, muy cerca al máximo histórico del índice español, el índice bursátil español. Por lo tanto, también esto sería un hito que pueda recuperarlo, porque por mucho tiempo pues se mantuvo completamente lateral, ¿no? El precio de las acciones en Europa, bueno, en España, por lo tanto, pues sumamente importante esta área, ¿vale? Con esto vamos a terminar el día de hoy. Obviamente el miércoles vamos a profundizar de lo que sería pues todo este tema de inflación. Va a ser un tema muy importante el día de mañana, y vamos a analizar cómo se han comportado los impactos o las reacciones en los mercados de valores. Por lo tanto, los invitamos a que nos acompañen el día miércoles, y también los invitamos a nuestras diversas redes sociales para que conozcan nuestro contenido. Muchas gracias de antemano por compartir con nosotros. Si ustedes nos regalan un like, nos comparten nuestro contenido, o nos comentan, pues todo eso es muy bueno para nosotros y les agradecemos mucho, ¿vale? Entonces, cuídense mucho, excelente inicio de semana. Con esto estamos terminando, y nuevamente muchas gracias a todos. Que estén muy bien.